Había rezado. No ese tipo de oración suave de la que hablaba el predicador, sino la clase que se te arrastra por la garganta como un grito que eres demasiado orgullosa para soltar. 3 años, 3 inviernos más fríos que la ceniza, 3 veranos más vacíos que la cama que nuestra madre dejó atrás. Dejé de contar. Nosotras, yo, Gertrude y Bula, vivimos cada día como ladrillos, construyendo una prisión que no queríamos admitir que habitábamos. Hasta que llegó ese golpe. 2 toques secos contra la vieja puerta de roble. Toc, toc. Sonaron en el aire rancio de la tarde como un trueno rasgando la podredumbre. Lo supe antes de abrir, no por instinto, sino porque alguna parte de mí había estado esperando a este hombre toda la vida sin saber su nombre. Y cuando abrí esa puerta, lo vi. Alto, delgado, cubierto de polvo, cargando ese tipo de cansancio que no viene de los kilómetros, sino de los recuerdos. Sus ojos no eran los de un hombre común. Eran los ojos de alguien que había visto el infierno y había salido caminando. No sé por qué sonreí. Tal vez era desesperación disfrazada de hospitalidad. Tal vez esperanza vestida de humor. Sí tenemos un cuarto, me oí decir. Pero lo que quise decir fue, tenemos un plan. Y él era la respuesta que jamás nos atrevimos a soñar que realmente llegaría. Cuando llamé a mis hermanas a la puerta, no nos miramos entre nosotras, pero todas sabíamos. Gertrude se limpió las manos con demasiada prisa. Bula se sonrojó como una colegiala. Ya habíamos limpiado, puesto las sábanas más finas, preparado el mejor estofado de res, no porque tuviéramos un huésped, sino porque estábamos listas para invitar algo de regreso la conexión humana. Lo que no esperaba era que en el mismo momento en que él cruzó el umbral, sombrero inclinado, voz baja, ojos cargados de secretos, en ese instante supe si perdíamos a este hombre, no habría otra alma que volviera a golpear esa puerta. He tenido tanta hambre que una vez peleé con un perro callejero por una corteza de pan en las afueras de El Paso. Pero nunca, nunca en mi vida me he sentido tan perdido como el momento en que crucé el umbral de la pensión de las hermanas Thornfield. Mabel abrió la puerta con una sonrisa, como si yo fuera la respuesta a una oración susurrada durante los inviernos más fríos. Las luces eran cálidas, el aire llevaba un leve aroma a pan horneado, y la forma en que las 3 mujeres me miraron era como si yo fuera su última oportunidad de salvación. Solo había pedido cena y una cama, pero me había metido en algo más, algo hambriento con forma humana. Me hicieron pasar como mujeres que se ahogan aferrándose a un trozo de madera. Gertrude se secaba las manos en el delantal una y otra vez, sus ojos preguntando en silencio si planeaba escapar. Bula se puso tan roja que parecía tener fiebre, y Mabel, Dios la bendiga, sonreía hasta que las mejillas le temblaban su voz dulce, como la melaza pero con algo debajo, que me tensó la columna. He tenido un arma apuntando a mi cabeza. He visto morir a mi hermano bajo el fuego de un cañón en una trinchera. Pero nunca he visto a nadie preparar estofado y arreglar una habitación con tal intensidad. Se sentía como un altar. Todo estaba demasiado limpio, demasiado fragante, demasiado perfecto, y yo un vagabundo cubierto de polvo, de pronto el centro de un ritual al que no había aceptado asistir. No cerraron la puerta con llave, no atrancaron las ventanas, pero me sentí atrapado igual. Cuando me senté a esa mesa, 3 mujeres frente a mí como jueces, esperando una confesión, Mabel habló con suavidad: «Solo queremos cuidarte». Y por un momento, vi algo en mí que no quería admitir.
Una parte hambrienta no de comida, sino de cuidado. Pero también supe esto, la bondad cuando está fuera de lugar o desesperada, puede convertirse en la prisión más hermosa en la que un hombre haya entrado jamás. Solía pensar que la soledad era solo el precio que uno pagaba por la libertad. Pero esa segunda noche, en la pensión de las hermanas Thornfield, me hizo empezar a dudar de todo lo que creía. La lluvia comenzó antes del amanecer pesada e implacable, como la furia de fantasmas antiguos. El camino que ayer era transitable se convirtió en un río de lodo espeso, capaz de tragarse a un caballo entero. Miré por la ventana y supe salir ahora sería una locura, pero lo que más me inquietó fue la mirada de esas tres mujeres detrás de mí. No solo estaban aliviadas de que no pudiera irme, lo habían esperado. Tal vez el Señor quiere que te quedes un poco más, dijo Mabel. Su voz era miel, pero sus ojos eran los de alguien que acaba de ganar una apuesta de alto riesgo. Desayuné en silencio, rodeado por el olor a huevos, pan de maíz y una atención tan intensa que se sentía como ahogarse. Gertrude acercó su silla. Bula rozó mi hombro al servirme café. Y Mabel contó historias familiares, como si yo hubiera formado parte de ellas durante años. No sabía si era amabilidad o algún hechizo antiguo que usaban las mujeres solitarias para atar a un hombre en su lugar. Cuando dije, me iré en cuanto el camino lo permita, el aire se volvió frío. Bula parpadeó con los ojos brillando. Gertrude se quedó inmóvil a medio bocado. ¿Y Mabel? Mabel me miró como si acabara de romper una promesa que nunca hice. No lo entiendes, murmuró. Un hombre como tú no pasa dos veces. No intentamos atraparte, Clyde. Solo queremos una oportunidad. No supe qué responder, porque en el fondo entendía ese sentimiento, la necesidad desesperada de que alguien te vea y decida quedarse. No por lástima, no por obligación, sino porque por una vez en la vida vales la pena. No sabía por qué empecé a hablar. Tal vez fueron sus ojos, la forma en que me miraban, no con curiosidad, sino con una comprensión silenciosa, como si ya hubieran visto el peso que cargaba y solo necesitaran que yo lo dijera en voz alta. No elegiste la vida errante, dijo Mabel. No fue una pregunta, fue un hecho. Miré mi café, la mano apretada alrededor de la taza. Tuve un rancho una vez, comencé con la voz áspera como papel de lija. En Texas. Era tierra de la familia de mi esposa. Solía resonar con risas. Plantaba algodón. Criaba caballos. Construí cada maldito poste de cerca con estas manos. Me detuve. Bula colocó suavemente su mano sobre la mía. Sin palabras. Sin lástima. Solo presencia. Luego vino la sequía. Perdí la cosecha. Perdí los caballos por enfermedad. Y luego, ella se enfermó con fiebre. 3 noches. Sin médico. Sin medicina. Me senté junto a su cama y vi cómo la única mujer que amé se desvanecía. La enterré detrás del establo donde una vez dijo que quería plantar lavanda. Creo que hablé como una máquina. Pero cuando levanté la vista, los 3 rostros al otro lado de la mesa no eran solo mujeres esperando que me quedara. Eran testigos de algo roto dentro de mí que por fin comenzaba a soltarse. Por eso me fui, dije. No estaba huyendo de nadie. Me estaba dejando a mí mismo atrás. Gertrude susurró. ¿Y pensaste que si caminabas lo suficiente el dolor se caería por el camino?
No respondí. Pero ellas ya lo sabían. La insensibilidad se desvanece más rápido, dijo Mabel, su voz temblorosa pero firme cuando alguien se sienta contigo en el silencio. Tenemos tiempo, señor Baxter. Mucho tiempo. Pasé años guardando mi dolor tras un muro que nadie podía ver, pero esa noche, en una casa de madera, con 3 desconocidas, algo en mí se derritió, algo que ni siquiera sabía que extrañaba la bondad. Oí los cascos antes de ver los pesados tambaleantes espesos de barro como fantasmas golpeando al borde de una pesadilla. Llevaba un balde de agua desde la cocina cuando Mabel se quedó congelada a mitad de paso, con los ojos clavados en la ventana. Los hermanos Garrett, dijo con una voz fría como acero arrastrado sobre piedra. Dejé caer el balde. El agua salpicó por todas partes. 3 hombres, apestando a whisky y derecho mal entendido, golpeaban la puerta como si quisieran arrancarla de sus bisagras. «Sabemos que hay un forastero ahí dentro», gritó uno. «Sáquenlo suavecito». El más grande era Thad Garrett, el mismo bruto que una vez me tiró del pelo en el mercado y se rió cuando grité. Creían que 3 mujeres significaban presa fácil. Nadie los detenía, pero esta vez alguien lo haría. Clyde se levantó de su silla como un león molestado, sin rabia, sin pánico, solo certeza silenciosa. Se colocó el cinturón con el revólver, revisó el tambor con una suavidad que me hizo estremecer. Mabel le agarró el brazo. «No entiendes. Son peligrosos». Clyde solo dijo, «Yo soy peor cuando alguien amenaza a quienes están bajo mi cuidado». No nos miró con deseo, ni con lástima. Nos miró como si importáramos. Entonces abrió la puerta. El viento entró de golpe espeso de barro y con el olor a sangre aún no derramada. Los 3 hombres se voltearon. Thad cruzó la mirada con Clyde. Ninguno parpadeó. «Lárgate de estas tierras», gruñó Thad. Clyde no alzó la voz, pero cada palabra cortó la noche como una cuchilla. «Estas mujeres no te pertenecen, y esta tierra tampoco. Ya no». Temblé no de miedo, sino de asombro. Por primera vez en nuestras vidas, alguien se paró frente a nosotras en lugar de detrás. Un hombre que no nos debía nada, eligiendo protegernos como si fuésemos su propia sangre. Y en ese momento, entre lluvia, armas y silencio, lo supe. Ya no estábamos solas. Solía creer que los hombres eran como el viento, pasaban por el porche y desaparecían al amanecer. Dejaban tras de sí polvo, promesas vacías y miradas distantes que nunca habían pertenecido realmente a este lugar. Pero Clyde Baxter no era como ellos. No cuando salió al porche en medio de la tormenta, que aullaba con la mano en el cinturón y los ojos tranquilos, como si él fuera la tormenta. Apenas tuvimos tiempo de gritar, «No salgas solo», pero ya había abierto la puerta. Los hermanos Garrett estaban en el patio empapados y rabiosos. Thad, el bruto que los lideraba, sonrió como un lobo hambriento. «Te crees muy valiente, volveremos. No estarás aquí para siempre». Jamás había visto a alguien mantenerse tan inmóvil frente a una amenaza. Clyde no gritó, no desenfundó. Solo habló con una voz fría como el acero. «Si me voy de este lugar, será porque yo lo decida. Y quien toque a estas mujeres después de eso, me enfrentará. En persona». No podía respirar. No por miedo, sino porque por primera vez en años alguien hablaba de nosotras como si valiéramos la pena. Thad siseó, pero no desenfundó. Se retiraron. Los 3 montaron en silencio atónitos. Escuché el galope de sus caballos desvanecerse en la lluvia
cada golpe resonando en mi pecho como un tambor. Cuando Clyde se volvió hacia nosotras, sus ojos se habían suavizado. «Ya pasó», dijo. «Volverán», le respondí. Y entonces pronunció las palabras que nos dejaron a las tres paralizadas. «Entonces estaré aquí cuando lo hagan». Decir que nos sorprendimos es quedarse corto. Nadie había elegido quedarse. No por nosotras, no por este lugar. Pero Clyde, ese hombre que no vino pidiendo más que un techo, acababa de elegir quedarse junto a tres mujeres que el mundo ya había olvidado hace tiempo. Empecé a llorar, no porque fuera débil, sino porque supe desde ese momento que ya no estábamos solas. Solía pensar que ya no tenía a dónde regresar. Esa mañana, el sol se derramaba sobre la cerca que había reparado como una invitación. Mi caballo pisoteaba la tierra embarrada, listo para cabalgar. Las alforjas estaban aseguradas. Lógicamente, todo lo que tenía que hacer era montar en la silla y desaparecer igual que lo había hecho decenas de veces antes. Pero no pude levantar el maldito pie. Me quedé ahí con la mano apoyada en la madera de pino, recién seca, la vista perdida hacia el porche, donde las tres mujeres esperaban en silencio. No lloraban, no suplicaban, ni siquiera parecían desesperadas. Solo estaban de pie tal como eran, fuertes, firmes, esperanzadas. Solo eso me golpeó más fuerte que cualquier puñetazo que hubiera recibido. Allá en Texas lo perdí todo por un pedazo de tierra, mi esposa, mi sustento, la razón por la que me levantaba cada mañana. Enterré todo junto a una tumba solitaria detrás de mi granero. Entonces empecé a huir, de pueblo en pueblo, de trabajo en trabajo, como un fantasma condenándose a su propio exilio. Pero aquí, en este lugar donde solo pensaba quedarme una noche, encontré algo en lo que ya no creía una segunda oportunidad. Me giré y dije con la voz baja pero resuelta: «Parece que tendré que estar cerca cuando regresen los hermanos Garrett». Mabel ladeó la cabeza. Bula se quedó atónita. Pero fue Gertrude quien dio un paso al frente y lanzó la pregunta que me golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Te quedas por deber o por nosotras?». Tragué saliva y las miré a las tres directo a los ojos. Porque yo elijo hacerlo. Elegí no huir más. Elegí enfrentar lo que quedaba de mí y construir algo nuevo, no solo esta vez, sino con personas que, maldita sea, merecían tener a alguien a su lado. Solía creer que no pertenecía a ningún lugar, solo un vagabundo a caballo de pueblo en pueblo, dejando tumbas y fantasmas atrás en Texas. Pero esta mañana, de pie bajo la primera luz después de la tormenta de anoche, me di cuenta de que estaba dudando. Mi silla estaba lista, mi caballo ensillado, el camino seco, el cielo despejado. No había razón para quedarme, y sin embargo, no me había movido. Las tres mujeres, Mabel, Gertrude y Bula, estaban en el porche ya no desesperadas. Me miraban ahora con una dignidad serena. No estaban suplicando. Me estaban dejando elegir. Y de algún modo ese silencio me detuvo más que cualquier tormenta. Alguna vez construí un rancho, una familia, un futuro. Todo se desmoronó en un solo año. Desde entonces, me repetía que no necesitaba nada más que mi silla y el silencio. Pero anoche, al ponerme entre ellas y esos hombres que querían apoderarse de este lugar por la fuerza, entendí que había encontrado algo que valía la pena defender. La voz de Mabel rompió el silencio. «Los hermanos Garrett volverán. Tal vez no hoy, pero lo harán». Asentí. «Entonces supongo que debo estar aquí cuando lo hagan». Un destello de sorpresa cruzó sus rostros.
pero no dejé que lo malinterpretaran. No quiero quedarme solo para protegerlas, dije. Quiero quedarme porque aquí veo algo que creí perdido propósito. El silencio cayó como una bendición. Caminé hacia la cerca que había reparado el día anterior y pasé los dedos por la madera áspera. Lo perdí todo porque me empeñé en construir solo y olvidé que nada que valga la pena se construye en soledad. Un roce suave de Bula, un asentimiento silencioso de Gertrude y una sonrisa cómplice de Mabel. Exhalé lento, profundo, liberador. Si algún día quiero irme, dije, háganme querer quedarme.